podemos estar con ustedes. Y me ha gustado, realmente para mí es una bendición estar aquí y ver lo que Dios está haciendo aquí en su iglesia. Como dice Pastor Daniel, ¿verdad? Que de cariño me dicen Lolo, solamente no me digan Lelo, ¿ok? Y todo va a estar bien. Gloria a Dios, Padre. Y Él es un Dios bueno. En esta mañana, si gusta, abre su Biblia conmigo a Judas capítulo 1. Es solamente un capítulo en la Biblia. Judas, el último libro antes de Apocalipsis. Vamos a estar viendo, pidiéndole al Señor qué es lo que quería que compartiera. Me dijo que hablara sobre la fe, ¿sí? Y les voy a compartir un mensaje que le ha estado dando a la iglesia hoy en día acerca de la fe en Cristo. En la mañana sabemos que tenemos que tener fe en Dios, que Él es soberano y que lo que Él hace y compone, Él conoce todas las cosas, así que todo está en sus manos y podemos estar tranquilos que Él nos va está proveyendo por nosotros. Dentro de la soberanía de Dios está el proveer de Dios, porque es un Dios que nos tiene mucho cuidado. Pero la fe aún en esa confianza en estos últimos días es muy importante. Muy, muy importante que tengamos esa fe y esa confianza con Dios. Así que pues vamos a leer los primeros 3 versículos y sigamos así. Adelante, dice la Escritura: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados por el gran ejemplo que tenía, amados por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de nuestra común salvación, he sentido necesidad de escribirlos exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Contendiendo por la fe. Padre, gracias te doy en estos momentos y una vez más pido tu unción, Padre, que fluya, dame palabras, expresión para que el pueblo entienda, Señor. Pido que unjas a cada hermano y hermana. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, ministranos, ayúdanos, Señor, y guárdanos más que todo en esta última hora. Y a ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos aquí las escrituras de Judas, siendo hermano de Jesús realmente, se presenta como siervo de Jesucristo, ¿verdad? No queriéndose identificar en ese sentido como parte de la familia, sino que como siervo de Dios, ¿verdad? Y su hermano Jacobo, ¿verdad? Llamados a Dios, pero vemos la humildad de Judas en expresar. Pero algo es que aquí es muy, muy interesante. Dice la Escritura en el versículo 3: amados por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de nuestra común salvación, he sentido necesidad de escribirlos exhortándonos a contender ardientemente por la fe. Entonces les estaba animando, les quería escribir para fortalecerlos en su salvación. La común fe, sabemos que todos tenemos la confianza, y cuando habla de la fe, habla de la confianza que tenemos en Jesucristo. Y cuando somos convertidos, ¿verdad? Tenemos una fe y una confianza en Dios. De eso está hablando, de la fe en Dios y la confianza que tenemos en Dios, de la común salvación. Pero a comenzar a escribirlos, él vio otra necesidad todavía más importante, de exhortarlos a que contendieran por la fe, porque ya tenían fe, pero tenían que ahora entonces contender por esa fe o retenerla ardientemente, porque había una gran necesidad, gran necesidad que él estaba viendo. ¿Cuál fue esa necesidad que él estaba viendo? El versículo 4 nos dice en la palabra de Dios:
Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Si se habían entrado aún entonces, se había infiltrado los hombres, se pasaron como cristianos y después comenzaron a sembrar semillas en contra de la gracia de Dios y aún que Jesús era Señor. Y sabemos que son días peligrosos. Hemos estado el mes pasado, hace 6 semanas, tuvimos el congreso en Estados Unidos de Casa de Oración y se juntaron todos los hermanos, aún de Canadá y de todo Estados Unidos vinieron. Y el tema era fortaleciendo la segunda generación para rescatar a la tercera. Para poder, ¿por qué? Porque estamos en peligro, estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en tiempos, ¿verdad? Muy peligrosos y se requiere que la iglesia esté bien alerta. Aquí dice el escritor que vi la necesidad. Y esa misma necesidad que hoy estamos viendo es distinta. Le estaba compartiendo con la primera sesión. En 1984, tuve el privilegio de venir aquí a México. Era joven y vino y comenzamos una iglesia. Me había convertido en 78. Dios me alcanzó para la salvación en una cárcel. Me habían hablado, pero ya cuando caí en la cárcel, pues ya no tenía un futuro, pero por la gracia de Dios, me salvó, me libró de 15 años de cárcel. Y fue el milagro de Dios en mi vida, quitó todo donde andaba, me libró de la heroína y muchas otras cosas. Fue el poder de Dios a la salvación. Y desde entonces que persigo al Señor, lo sigo. Y ya la semana pasada mi esposa y yo cumplimos 39 años de matrimonio y son como de ese mismo tiempo tenemos en el ministerio, porque 5 días después de la luna de miel metimos las manos al arado y nos lanzamos. Quedamos acá por Linares, por acá cerca de un pueblito que se llama Gualahuises. Y fue una experiencia porque Dios nos había llamado a México y pues sigue en pie la carga de estar compartiendo. Pero menciono esto porque el tiempo ha pasado, quizás 3 décadas, 4, ya 40 años, y las cosas han cambiado. Cuando recién me convertí se veía la iglesia de una manera. Ahora, 40 años después, vemos hacia atrás y hemos visto los cambios y las olas de doctrinas que han surgido. En los 80s apenas se levantaba el movimiento de la guerra espiritual con Peter Wagner y ellos allá en Los Ángeles, cuando comenzaron a poner mapas por las ciudades y muchas otras cosas. Apenas se comenzaba eso. Luego se levantaron los profetas de Antarios, comenzaba el movimiento profético comenzándose a lanzar más y apenas comenzaba, pero se comenzó a avanzar. Para esas alturas ya se ve el fruto, porque cuando estamos chiquitos no se ve, pero cuando ya estamos adultos se ve el fruto. Al principio no se ve cómo van a salir, pero ya después se da su fruto y hoy vemos el resultado de muchas de esas cosas y tenemos que realmente contender por la fe verdadera que es la salvación en Cristo. Hoy se predican muchos evangelios muy distintos que realmente no son bíblicos, pero afectan a los cristianos, nos afectan a nuestros hijos. Yo sé que aún aquí en México hay leyes que ya se están afirmando que son guiadas para destruir a la familia. Allá en Estados Unidos es bien fuerte que ya están entablando leyes que nos afectan y afectan a nuestros hijos. Por eso hay que luchar por ellos. Y muchos de los que hoy se están convirtiendo a la iglesia que hoy ven, no es la iglesia verdadera.
¿Por qué? Porque se contiende por la fe. ¿En qué sentido? El cristiano contiende primeramente pues con el diablo. Sabemos, tenemos un enemigo. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Bueno, ¿cuántos han nacido de nuevo? All right. Y es muy importante para nosotros ser convertidos. Cuando somos convertidos entendemos, tenemos un enemigo. No solamente el diablo que quiere distraernos y desviarnos, tentarnos con muchas cosas, pero también la iglesia tiene una lucha aún ahorita con el gobierno allá en Estados Unidos, porque están metiendo leyes en contra de la iglesia para que la iglesia no defienda la fe con sus agendas. ¿Cuáles son algunas de esas agendas? Tenemos el gobierno, algunas cosas que se está contendiendo, los valores de esos es que en lo secular, el aborto, eso es en el mundo. La iglesia lucha con el mundo. El aborto, ya pasaron leyes que ya sale el niño, aún lo pueden matar. Es la filosofía del mundo que pelean y están en contra de la iglesia, porque la iglesia cree en la vida. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es el creador de la vida? Sí, Él nos creó y es verdad, por una tensión. Lo lamentable es que hay iglesias que apoyan esta filosofía y no la de Dios. Y es muy importante saber por quién ponemos, a quién apoyamos. Yo digo a la iglesia, oren por las autoridades, como nos dice Romanos. Oren por los gobernantes. ¿Para qué? Para que tengan una vida en paz y tranquila. ¿Sí? Porque si se ponen a gobernar los anticristos, nos va a ir muy mal. Y eso es lo que Dios nos ha dado un tiempo en Estados Unidos, una ventana para avanzar el evangelio, porque las cosas estaban mal. ¿Cuántos creen que ya estamos casi en los finales? Ya se ve cosas que antes no se veía. En mi tiempo no se veía, cuando me convertí, no se miraba muchos de los que salían del closet. ¿Sí se entiende eso aquí? No salían del closet, estaban acá abajo de la ala. Pero hoy en día pues ya salieron todos. Y lo que ellos intentan hacer es meter la iglesia en el closet. Y pues no, ¿cómo que la iglesia es escondida? Ahora, está bien, la escritura dice, entra a tu recámara y cierra la puerta, pero es para orar. Pero muchos de la iglesia se están metiendo al closet para esconderse porque tiene temor de afrentar a este espíritu que está atacando a la iglesia. Pero tenemos que entender, por eso hay que luchar. Está la filosofía del mundo en contra de lo que es natural, la ciencia biológica. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Verdad? Dile a tu vecino, te perdiste un buen lugar de decir amén. Sí. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Sí? El mundo no cree así, ya quiere cambiar eso. Quiere cambiar eso y están metiéndoles para venir, pero eso ha sido desde mucho tiempo. El matrimonio siempre era entre un hombre y una mujer. Y fue algo fuerte hasta los últimos, ya en estos años, que esa filosofía ya ha cambiado y ahora el ataque del enemigo es destruir a la familia porque es bíblico. Porque es bíblico y ese es el enemigo. Por eso tenemos que tener discernimiento de los días en cuales estamos viviendo y saber por qué estamos contendiendo. No luchamos contra sangre y carne, pero sí con las ideas y las cosas que el enemigo quiere sembrar. Y tenemos que asegurarnos que nuestros hijos crean la verdad y que aún nuestras iglesias tienen la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, esto es sumamente importante porque esa es la lucha. Y hay muchas otras agendas que tienen, pero la Biblia nos dice en Génesis 8:22 que las cosas no deben de cambiar o no van a cambiar. Dice, Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Nunca se cesarán. Y eso es importantísimo para nosotros saber. Así que pueden decir muchas cosas, pero nosotros, usted y yo, amados, sabemos cuál es la verdad. Y lo que Dios estableció, eso no se va a parar hasta que Dios nos diga, porque Él es soberano.
Pero vemos en el versículo 4 que dice ahí, en Judas, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. No, las cosas están mal en ese sentido. Y muchos, lo lamentable, no solamente pelea la iglesia con el enemigo, no solamente pelea con el gobierno, pero hoy en día también pelea con hermanos falsos que tienen otra doctrina. Y la iglesia falsa que se está levantando, que niegan al Señor, tienen, como dice Timoteo, que los tiempos peligrosos, 3:1, que el carácter de los hombres, y comienza a desglosar que somos en tiempos peligrosos. En el versículo 5 dice la Escritura, ¿verdad?, teniendo la apariencia de piedad, ¿sí?, pero negando el poder de ellos. Entonces la Biblia nos da una instrucción a los cristianos, le dice, a tales evítalos. Debemos evitar involucrarnos con este tipo de hombre que se ve ahí, que son malos y no tienen una agenda buena y niegan el poder de Dios. Y ese es el discernimiento que hoy se necesita en la iglesia. Estamos luchando para mantener la iglesia pura, pero hay un fuerte movimiento. La iglesia emergente, hace poco pasaron una resolución en California, y yo creo que aquí también, porque me dijeron los hermanos en México que también, que los liberales, una de las gobernantes dijo esto: ustedes que tienen fe, digo, o cambien su fe o afréntense a las consecuencias. Y esa es la señora Pelosi, que está la tercera por tomar el trono ahí en Estados Unidos. Y esa es su agenda con ellos y todos los demás de la izquierda, que quieren deshacer con el cristiano. Y hay leyes que hoy se puso en California, una ley que dice, ¿verdad?, que es contra la ley que los pastores, dice, eso es dirigido a los pastores, que no aconsejemos a las personas que necesitan ayuda. Yo por muchos años hemos tenido casas de rehabilitación. Aun cuando vinimos a México, pusimos una casa hogar para entrenar a los varones. Y siempre hemos estado en rehabilitación. Y te aconsejamos, Dios te puede cambiar. Dios te puede cambiar. Y bienvenidos a todo el mundo. Y cuando la gente entra a nuestras iglesias, tenemos que decirles la verdad. Dios te puede cambiar. Ahora, ¿puede cambiar Dios a un homosexual? Sí. ¿Los amamos? Sí. Pero no amamos lo que hacen. No es el pecado, pero pueden cambiar. Entonces les extendíamos la mano. Pero hoy el gobierno dice, no les digas que pueden cambiar. No prediques la verdad. Si no, los van a multar o los van a echar a la cárcel. Lamentablemente hay pastores que antes eran buenos, que ahora ya se desviaron. Fueron engañados y están apoyando esas leyes. El que hizo el libro, ¿cómo? No My Best Day Today, pero el otro, ya se me borró el cassette en su nombre. America's Pastor, ¿cómo se llama este cuate? Ahorita se me acuerda. Pero uno muy famoso, Rick Warner, ese ya se me. Y con otros están diciendo, ¿verdad?, que los homosexuales van a ir al cielo. Ahora, él comenzó bien, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué ahora cambia? ¿Sí? Porque ha sido engañado. ¿Sí? Ha sido engañado. Comenzaron bien, y muchos comenzaron bien y terminan mal. Y eso es lo que, por eso tenemos que contender a mantenernos en el camino que Dios nos ha dado. Entonces se llama la terapia de conversión, que no podemos usarla. Pero, ¿cuántos saben que tenemos que predicar la verdad?
Tenemos que ser fiel a Dios. Y por eso estamos contendiendo, porque en las escuelas ya pusieron leyes, se llama gender identity. Están confundiendo su género. Y que está bien que un niño, si se siente, si Juanito se siente en él que él debe ser Juanita, entonces debemos de apoyarlo. Ok, de verdad, Juanito, ahora eres Juanita y todo el mundo le aplaude. Pues eso no debe de ser, eso es anticristo, es anti Dios, porque Dios creó el hombre y la mujer. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Y si te dicen que no les digas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que predicar. Y si dicen, vas a ir a la cárcel por andar predicando así, ¿estás dispuesto? Bueno, la mitad. ¿Estamos dispuestos? Como que ay, no va a pasar. En Estados Unidos, eso no va a pasar. Ahora está que ya hasta tiene temor la iglesia. Pues les estamos diciendo desde años que estas cosas venían y ahora están más fuertes. Por eso tenemos que tener discernimiento, levantar una norma para nuestra generación, que no se vaya en el diluvio de la maldad que hoy hay. Está muy corrupto el mundo, muy corrupto. Vayan conmigo a Isaías 59 y versículo 19. Isaías 59 y 19. Dice la escritura, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, aunque no esté el diluvio de maldad, aunque estamos rodeados por el enemigo, por el gobierno, por los falsos iglesias, y se hunde la iglesia con mucha maldad, Dios va a levantar el estándar en contra del enemigo. Y ese bandera, ese estándar que el Dios va a levantar, es la palabra de Dios en nosotros. Es la palabra de Dios que está en nosotros. Quizás no en el mundo, vivimos en un mundo muy oscuro, pero en los cristianos está el estandarte del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es el Espíritu Santo donde Dios dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y quiere decir que en nosotros se debe de brillar y alumbrar la verdad que tenemos. Pero muchas veces, tristemente, los jóvenes que hoy van a la iglesia y esta verdad no brilla, es que está escondida la luz. Si van a una iglesia que aceptan este estilo de vida, aunque haya miles, y se pierde la luz. Hijos y hijas de pastores que luchan a veces y luego se van y se meten con los grupos y alaban a Dios y hacen conciertos, y muy famoso este grupo, si les digo, sabían su nombre. Pero se termina toda la alabanza, toda la emoción, y viven su vida así como quieren. Y están muy confortables viviendo una vida que realmente no es una vida convertida en Jesucristo. Por eso son tiempos peligrosos y tenemos que luchar en contra. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahí mismo en Judas, volvamos a Judas, el versículo, estábamos leímos hasta el 3. ¿Cómo vamos a poner un estandarte? ¿Cómo vamos a levantar bandera? ¿Cómo vamos a proteger esta generación? Pues con la palabra, enseñando la verdad. Pero también, ¿qué es esa verdad? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene? Que nosotros como iglesia tenemos. Y muchas veces los que no quieren sujetarse ignoran estas verdades. ¿Cuáles son? Dice, acuérdense, Judas le dice, hermanos, contiendan por la fe. Y les dice, ¿por qué?
porque se ven infiltrados y están negando al Señor, falsas doctrinas, ¿verdad? Y luego en el versículo 5 dice, mas quiero recordarlos, una vez más hablando de la cristiano, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Y Dios lo sacó y vemos que hay un juicio. Y hay muchos que nomás predican la gracia como libertinaje, pero Dios los sacó de Egipto y después que no creyeron en otro Egipto, los liberó de Faraón, los sacó de la esclavitud y los puso en libertad, pero después cuando no querían creer, no querían obedecerlo, los destruyeron, dándonos a entender que esas doctrinas falsas que a veces nos enseñan que una vez salvo siempre vas a ser salvo, realmente no, puedes comenzar bien y terminar mal. ¿Tú crees que una persona que comenzó bien, como estos falsos profetas que ahora se han cambiado, que Dios lo va a permitir entrar al reino de Dios después que ha dañado miles de jóvenes y miles de vidas con falsa doctrina? No, hay un juicio. Y hay dos lados de la moneda, hay un juicio que viene. Dice el versículo 6, da 3 ejemplos de juicio. El versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Toda rodilla doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Verdad? Todos un día. Ahorita no tienes que hacer caso, ¿verdad? Pero un día vas a doblar la rodilla. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornificado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, ya sabes de lo que está hablando ahí, contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No es natural para que 2 mamás, 2 papás, no es lo natural, no es lo que Dios quiso. Y aún Dios, vemos en el pasado, en la historia, que destruyó esas ciudades por sus filosofías y por lo que están haciendo. Tenemos un hermano querido en Casa de Oración en San Francisco. Y usted sabe que la calle de Castro en San Francisco es de esas donde hacen los desfiles. Y le digo, bueno, vamos a visitar a Poble Lot, porque allá lo traen. ¿Sí? Y le decimos de cariño. Pero sabemos que hay un juicio que viene. Tenemos que saber como iglesia en dónde estamos, dónde están nuestros pies, cuál es nuestra posición en contra de estas cosas. Y sigue hablando en estas áreas de los que rechazan la autoridad, de los que hablan sin saber, y hay mucha gente que habla y dice sin saber, juzga sin saber, juzgan los presidentes, juzgan lo que está pasando en el gobierno, pero realmente no saben con qué está luchando, con estas leyes que están haciendo y estas cosas. Un cristiano conservativo cree en Dios, no es tanto el político, pero por las verdades que representan. Y hay ciertas áreas que no respaldan la agenda que hoy no respalda la Biblia, porque su agenda es deshacer a Dios para que no exista. Y tarde o temprano va a llegar a ese punto. Mientras hay que contender por la fe, quizás hasta el punto de persecución, y hay que estar listos. Vayamos más adelante en la epístola hasta el versículo 17, ahí en Judas. Dice la Escritura, otra vez ya, les da ejemplos, les dice cómo son su carácter ahí en esa epístola, les da ejemplo que hay un juicio, les da el ejemplo de los caracteres, dice que son, y luego en el versículo 17 comienza a decir, pero vosotros, describe todo lo que está pasando. Y después dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fueron esas palabras?
los que os decían en el postrer tiempo, son los días que estaban viviendo en aquel entonces y ahora mucho más cerca. En el postrer tiempo habrá, ¿qué? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que, ¿qué? Causan fuertes divisiones. ¿Sí? Causan divisiones, los sensuales andan en la carne, y la Biblia dice, y que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. Y todos aquellos que se involucran, por eso hoy en día vemos a una iglesia falsa que está dividida de una iglesia verdadera. Y gracias a Dios que hoy estamos en una iglesia verdadera. Dile a tu vecino, te perdiste un buen lugar para decir amén. Gracias a Dios que aquí estamos en una iglesia verdadera, donde se escucha la voz de Dios, donde es una casa de oración, ¿sí? Donde clamamos a Dios y sabemos discernir. Pero hay muchos que no, causan divisiones, por eso nos dicen, no te juntes con ellos porque están locos. Allá nos tienen como marginados, porque no participamos en las cosas que ellos están haciendo porque no son de Dios. Dice que Irán no tienen el Espíritu. Dice, pero vosotros, a los cristianos, vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Así es la respuesta para nosotros. Nosotros nos vamos a edificar en fe, orando, clamando a Dios, orando en el Espíritu Santo. Muchos entienden eso con orar en lenguas, el lenguaje que Dios nos ha dado en el Espíritu, ¿verdad? Como Pablo dijo, cantaré en Espíritu, oraré en el Espíritu, y el capítulo de las lenguas. Pero sabemos que orando en el Espíritu con entendimiento y aún con lenguas angélicas, pero hay que estar enchufados con lo principal, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. ¿Sí? Eso es tan importante para nosotros, estar orando. Con el Espíritu Santo tenemos discernimiento. ¿Sí? Dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Hay que amarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Y eso es importante, que esto se trata no de este mundo, no de las cosas temporales, pero de una eternidad. De una eternidad. Y muchos, dice ahí, ¿verdad? Nuestro trabajo es anunciar este evangelio. Las buenas nuevas es el evangelio de Jesucristo, de que se rescata del infierno las almas, que van por el camino que Dios nos ha instruido. Y ese es el mensaje, ¿sí?, que debe tener la iglesia, el evangelio de Jesucristo, y predicar esas verdades que nos van a llevar a la eternidad seguros. Y eso que implica todo lo demás con una sana doctrina, para que no sean engañados, porque la cosa peor es ser engañados. Mire, el Espíritu Santo nos da discernimiento. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1. 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1. Hablando de estas cosas, es tan importante. Dice la Escritura, 1 de Juan 4 y 1. Y le digo que abran su Biblia porque está escrito, no es mi opinión, no es lo que yo pienso, es la palabra que trae la autoridad. ¿Sí? Yo le digo a los hermanos en la iglesia, si no le gusta, rompa la página, ¿sí?, tírela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está escrito. Y mantenernos en lo que es real. Dice Juan 4 y 1, amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y dice, ¿verdad?, que ya existe ese espíritu. Brínquese hasta el 4. Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo. ¿Qué te va a guardar en el día malo? El Espíritu Santo. Él te va a guiar por las tinieblas.
La palabra de Dios en ti. Dice el versículo 5. Estos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Hay que discernir, ¿verdad? Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. Somos de Dios. Y el que conoce a Dios, ¿nos qué? Oye. ¿Verdad? Y el que no es de Dios, no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad. ¿Y cuál otro espíritu? De error. Ahí está el discernimiento. ¿Y por qué la iglesia hoy se deja de engañar? ¿Por qué se levantan falsos profetas y la gente no discierne? Y cuando ya está escrito, yo creo que sí me entendieron, ¿no? ¿Cuántos entendieron el pasaje? Cuando la gente no escucha la palabra de Dios, no está escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo los oye y se hacen amigos del mundo. Esos son cuando se levantaron en esa etapa las iglesias, que allá en inglés se llama seeker friendly churches, iglesias al gusto al cliente, y que hazlos sentir bien, déjalos que entren, no hables de convicción, no les digas de la cruz, no los molestes, hazlos sentir que todo está bien. Es una filosofía que había allá que les dice a todo el mundo, todos entran en pecado y todo, y dice, tú estás bien, yo estoy bien. Todos estamos bien, bien. ¿Sí? Y ese es un espíritu que, pues, que como que no. No es bien de estar. No puedes llegar a la iglesia y la muchacha trae su novia. Porque quieren entrar y hay que decirle, no, eso aquí no. ¿Sí? Aquí hay unas reglas. Y aunque quieran demandarte, tenemos que ser fuertes. Pero no tienen discernimiento porque no escuchan la palabra. Se oponen. Mire, 2 Timoteo 3:10, todo el pasaje, pero vamos a leer solamente 2 Timoteo 3:13 para decirles, una de las cosas más tremendas es el engaño. Es el engaño. Dice 2 Timoteo 3:13, y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. Sí, yo necesito a Dios para discernir los espíritus. Dice la escritura, 2 Timoteo 3:13, pero los malvados, está hablando, ¿verdad?, de este tipo de hombre, pero dice en el versículo, el primero dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución, pero luego dice en el versículo 13, pero los malvados y los seductores irán de mal en peor, ¿verdad? De mal en peor, las cosas no se van a poner mejor. Y dice, engañando, ¿y qué? Siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Ahora, esa palabra, en una palabra para engañadores o seductores, en inglés se usa la palabra imposters, y en español usa una palabra engañadores en ciertas versiones, pero en el griego es la palabra goase. Así se goase, y habla de caminando como, dice en la traducción, dice correctamente como un mago, como hechizos de murmullo, hechicería. Es decir, por implicación, un impostor, un seductor. Básicamente lo que está diciendo es que engañan y se ponen un impostor que no es como la mera verdad. Y realmente son brujos. La palabra que usa wizard, en el sentido de que cuando tú quieres discernir, por fuera todos nos miramos muy normal. Y cada uno tenemos un espíritu. Pero cuando hablamos, habla el espíritu. Y si es el espíritu de verdad, te va a hablar palabra de Dios. Si es el espíritu de error, te va a hablar engaños. Y te va a enredar y es como hacer hechicería. ¿Sí? Porque habla ahí dice la definición como un murmullo. ¿Sí? Y ¿cuántos han visto, para que me entiendan, un ejemplo que les voy a dar? Que funciona muy bien en todos los países, en África, cuando fui en África, en las Filipinas, y creo que también aquí en México.
Cuando pensamos en una bruja echando ¿cómo se dice cuando le echan maldiciones a la gente? Cuando they curse them. Cuando van y le pagan al brujo para que le eche una maldición a alguien. ¿Sí? Van y se imagina la bruja está haciendo su porción para que vaya y que se lo ponga, y están ahí con su grande cacerola, está haciendo su veneno. ¿Cuántos han visto una brujita haciendo eso? ¿Sí? Y le está haciendo así, y está murmurando, está hablando cosas satánicas, y que le vaya mal, y que le crezca la nariz 20 veces, ¿verdad? Y que se le caiga todo el pelo, muchas otras cosas, que comienzan los brujos a echarnos maldición. Bueno, ¿cómo se traduce eso en la iglesia? La murmuración. ¿Sí? Están los hermanos y luego están hablando, ya viste a los hermanos cómo están, no es de Dios, y comienzan a murmurar. Bueno, todos más los tienen trabajando, nos tienen esto, tú tienen otro, y están murmurando, y están soltando en la iglesia muchos espíritus de división, de muchas cosas. Eso se llama brujería. ¿Sí? ¿Cómo que brujos en la iglesia? Bastantes. Se engañan y la gente no les tiene. ¿Por qué? No hay palabra. No hay palabra y nos ofende. Mira, ser engañado a todos podemos caer en eso. Y ser autoengañado es todavía peor todavía, cuando yo mismo creo mis mentiras. Cuando me convertí, yo servía al Señor y inocentemente nos vinimos a México a predicar el evangelio. Me acuerdo que el primer año renté el Coliseo, dice, no se puede, sí se puede, y traje a mi amigo Nicky Cruz y vinimos, y se llenó aquel lugar, me acuerdo, hasta cerramos las puertas, y hicimos lo imposible, y después, el próximo año, después de los temblores, volvimos a la Arena México, y otra vez hicimos, y mucha gente venía a escuchar el evangelio. Bueno, estos tiempos, ¿verdad? Siguen. La verdad sigue alcanzando almas, pero con el tiempo, en el trayectoria que iba, comencé a ver muchas cosas, comencé a ver el equipo donde estaba, que comenzaron a cambiar, y ya no era lo mismo, y pues yo lo solté, y dije, no, me voy a seguir la sana doctrina. Eso fue como ya para 1994, pero al salirme, andaba buscando mi identidad y fui engañado. Porque como les dije, aquellos movimientos comenzaban. Y pues yo creía, estaba yo bien sincero, pero estaba sinceramente equivocado. ¿Sí? ¿Cuántos han estado en esa posición? Déjenme leer otra pregunta. ¿A cuántos alguna vez los han quemado? Les han vendido algo falso. Como ahora hay muchos chinos, la fayuca. Parece la verdad, pero no es, ¿verdad? Y pagué tanto, parece que se quebró una semana. Fuimos engañados. Muchas veces yo fui engañado en el sentido que pues yo quería buscar a Dios, porque mucha gente es sincera. Y me encontraba en las conferencias con estas, y tan sincero que yo pensaba yo vencía al diablo. Entonces ahí en el valle donde vivimos 2 horas de Los Ángeles, hay un valle donde entra y dice, ok, yo voy a parar que el diablo se quede en Los Ángeles. Entonces fui allá donde se baja por un camino al valle, y fui y andaba tirando aceite en el freeway, de un lado al otro, andaba tirando aceite y andaba bien involucrado. Y en todas las entradas de la ciudad puse aceite y le decía al diablo, de ahí no pasa. Y me volteaba y allá estaba el diablo allá adentro. ¿Sí? O sea, no le estaba ganando, me estaba desgastando y nada estaba funcionando. ¿Qué está pasando aquí? Hasta llegamos al punto del engaño que andaban metiendo estacas en la tierra, ¿tú crees? Al corazón del diablo. Ahí, no, dije, esto no es cierto. Digo, ¿qué? Y ya me puse a estudiar otra vez. Espérate. Así no me enseñaron. Así no fui creado, porque y regresé a mis raíces. No, esta es la verdad, el Espíritu. Y el Señor me empezó a enseñar cómo discernir. Mantente sencillo. Dile, no te vayas muy lejos. Usa la palabra. Y mantente haciendo discípulos, ganando almas, predicando las buenas nuevas, y salva a la gente para que se vaya al cielo. Pero podemos ser engañados.
Y eso no es bueno. ¿Cuánto pueden decir amén? Son estas cosas que la iglesia hoy se afrenta aún todavía más. Si eso pasaba hace 20 años, 25 años, hoy está peor. Hoy de veras tenemos que tener, ¿verdad?, una convicción sólida. Una convicción donde no somos movidos. ¿Y qué lo va a hacer? Orando, teniendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice ahí en Judas, para terminar, dice ya, versículo 24. Bueno, déjame regresar un poquito hasta el 21. Dice el versículo 21: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22. Y algunos que dudan, convéncelos. Sí, es una instrucción a los amados. Hay gente que va a dudar. Hay gente que dice, no, pero hay que convencerlos. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Convéncelos con la palabra, no con tus opiniones, no los trates de engañar, no les des ¿cómo se dice? Bait, no pongas el anzuelo con cosas del mundo para jalarlos a Cristo. Eso no funciona. A los jóvenes no les des cosas mundanas para después traerlos y hablarles. Esos métodos no funcionan. Predíquenle la verdad. Los jóvenes entienden. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Ellos entienden la palabra de Dios. Y hay que convencerlos. Dice el versículo 3: a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, hay que algunos arrebatarlos, vente, jálalos. ¿Por qué? Porque si no se van a quemar, si no se van a quedar atrás, si no van a sufrir. Y si tú lo amas, si amas a tus familiares, si amas a tu familia, si amas, ¿verdad?, a los nietos, ya tengo 12, aleluya. Si amamos, vamos a hablarles de Dios y jalarlos. No, hasta que aprendan. Pero dice esto es donde quería llegar, versículo 24: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es ese poderoso? Jesús. Él nos puede guardar. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad y imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Dios nos va a guardar. En otras palabras, iglesia, no tenemos que temer. Yo no temo de los días finales. No temas si nos amenaza el gobierno. No estoy temiendo porque tengo un Dios grande. Tengo un Dios que nos cuida. Yo le digo a los hermanos, Dios nos va a cuidar. Usted siga fiel, siga orando en el Espíritu Santo, siga intercediendo, sea sencillo y guarde su santidad. Y Dios, cuando toque la trompeta, pues estaremos con Él. Algunos ni creen en la trompeta. Uno dice, no, vamos a pasar la tribulación. Pues adelante, pues usted pase, allá lo espero si llega. Sí, porque es tan importantísimo. Sí, no, que creer en Dios, creer que Él existe. Y sabemos, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando estábamos cantando y estaba cantando nuestra hermana, quiero caminar, ¿verdad? Como Abraham, como estos. Yo quiero caminar como Enoch. Sí. Enoch caminó con Dios y se lo llevó porque tiene un testimonio que agradaba a Dios. Yo quiero estar caminando y que ser agradable a Dios para que me lleve con Él. ¿Cuántos quieren ir con Cristo? Caminar en santidad. Estamos, para concluir, hermanos, en tiempos muy peligrosos. Y por eso tenemos que contender por la fe. Yo los quiero animar a que sigan. Tienen una buena iglesia, tienen buena doctrina y tenemos que luchar. Dios tiene todo en su control. Dios tiene nuestros destinos. Él sabe, usted siga fiel y usted va a encontrar su posición en Cristo. Yo nunca imaginé de un pueblito, de estar perdido. Comencé a la edad de 10 años, ayer que estábamos comiendo con el pastor Daniel y
Miré a su hijo, de ¿cuántos años tienes? Dijo 10. Y dije, híjole, a su edad yo ya andaba en las calles, ya andaba anhelando cosas que no debía estar y por muchos años estaba perdido hasta que Dios me rescató. Y nunca me imaginaba, pero Él tiene un destino y un propósito, así como lo tiene para usted, para esta iglesia. Yo ya no creo en las coincidencias. Dios ya sabe lo que va a pasar y sabe cuándo debemos estar. Y una palabra de Dios, como dije en la mañana al primer culto, puede cambiar tu destino. Una palabra que escuches del Espíritu Santo, una verdad, gira toda tu vida. Sí. Gira. Me acuerdo caminando ahí en la cárcel, alrededor, y dice, estoy jugando con la eternidad. Dice, porque no tengo a Jesús. Mejor me entrego a Jesús y dejo todo el mundo para estar seguro, porque puedo jugármela en el mundo, pero con la eternidad yo no quiero jugar. Sí. O sea, nos podemos aferrar con cosas terrenales, pero con nuestras almas y la eternidad no queremos jugar, o no debemos, porque una eternidad es mucho tiempo. Así que los animo, contienda por su fe. Dile a tu vecino, hay que luchar por la fe, en el sentido de contra las mentiras y permanecerse fiel. Amén. Inclinen su rostro por un momento. Padre, gracias. Gracias por un pueblo atento a tu palabra, Señor. He entregado lo que has depositado en mi corazón y pido que caiga en buenos corazones. Pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú ilumines el camino. Y más que todo, que este pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que están orando, están caminando, y es un pueblo tanto necesitado aquí en esta ciudad, tan inmensa y tantas almas. Usa esta iglesia, usa a mis hermanos, a mis hermanas para anunciar las buenas nuevas. Levanta esta comunidad, esta iglesia, con una bandera aquí en la Ciudad de México. Usa a mis hermanos, a todos los servidores. Bendícelos, guárdalos en esta última hora. Guarda a nuestra juventud. Guarda a los jóvenes de ese día malo. Y danos palabra. Entre más se ponen intensas las cosas, más poder danos y más unción para poder llegar hasta el tiempo final. Gracias, Padre, por lo que has hecho, y a ti sea la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.